Que el Señor le bendiga, pueblo del Señor. En esta tarde quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Es para mí un gusto el poder compartir con ustedes este hermoso mensaje de la palabra de Dios. Es un gozo en el Señor, es un privilegio en el Señor. Señor, te pido que bendigas a tu pueblo y habla a tu pueblo, Señor. Habla a tu iglesia, Señor. Oh Dios, te alabo y te glorifico, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia, Señor. Tú eres un Dios compasivo, Señor. Y quiere que tu pueblo esté listo, quiere que tu pueblo esté preparado. Señor, que esta palabra ministre a tu pueblo, Señor. Te adoro, Jesús. Te glorifico y te exalto, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Te alabo, Señor. Te exalto. Tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios misericordioso. Tú eres un Dios bondadoso. Tú eres un Dios que nos provee, que siempre está al tanto de nosotros. Tus ojos están atentos a nuestras súplicas y a nuestras peticiones. Te alabo, Señor. Y que en esta tarde, Señor, tu palabra me dice tu pueblo, Señor. Para que tu pueblo esté preparado, Señor, para tu venida, Señor. Señor, te oramos, Señor, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Te bendecimos, Señor, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú tienes control de todo, Señor. Tú tienes control de los tiempos, tú tienes control de las edades, tú tienes control de todo, Señor. Y tú lo sabes todo, Señor, y tú lo puedes todo. Que Dios les bendiga, hermanos. Quiero comenzar con la predica de la palabra. El título del mensaje de hoy va a ser El juicio de las naciones, parte 4. Dice la palabra del Señor. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y les apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para los ángeles.
porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui huésped y no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis, e irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, aquí vemos que esto se refiere al juicio de las naciones, ¿no? Esto se va a llevar a cabo antes del comienzo del milenio, del reinado milenial de nuestro Jesucristo. Entonces, este es un juicio que se va a llevar a cabo y estas naciones no van a pasar por, no van a ir al juicio del gran trono blanco, sino que van a ir directo al lago eterno. ¿Va? ¿En base a qué? A la conducta que ellos hayan tenido. Es decir, dos cosas. En base a que ellos hayan creído en Dios, es decir, en base a cómo ellos hayan mostrado su amor para con Dios y su amor para con su prójimo. Es decir, en base a cómo ellos hayan reflejado su amor hacia Dios en el trato a su prójimo. En otras palabras, en base al trato que le han dado al pueblo de Israel y en base al trato que le han dado los hermanos que se han quedado, porque sabemos que se van a quedar los hermanos en la gran tribulación, ¿no? Van a haber, va a haber un grupo de hermanos que se va a quedar para la gran tribulación, y dos hermanos que se queden, que por lo que tienen un pie con Dios, un pie en el mundo, esos hermanos van a tener que estar huyendo o van a ser capturados por las autoridades. Bueno, en ese entonces va a estar gobernando el anticristo y las personas van a tener que ir a la guillotina, a la cárcel, o van a tener que estar huyendo. En otras palabras, van a haber muchos mártires en ese entonces, que muchos hermanos, porque el anticristo va a haber una persecución a nivel mundial contra el cristiano. Y muchos cristianos van a perecer en ese entonces. Ahorita es fácil, solo tiene que aceptar al Señor y es todo, pero entonces a la persona se le van a dar a escoger si servir a Dios o negar a Dios o su vida. Así va a ser la situación en el tiempo del anticristo. Va a estar el tiempo de la marca de la bestia, el 6 y todo eso. Entonces, se van a quedar muchos cristianos. Entonces, ¿va? Pero aparte de eso, después de la gran tribulación van a haber muchos sobrevivientes. Y esas naciones que sobrevivan van a ser juzgados en base a eso que dice aquí la palabra de Dios en Mateo 25. ¿Va? Ahora, pero las leyes de Dios son eternas y lo que Dios le pide, lo que Dios exigió a las naciones, Dios le va a decir a esas naciones en el tiempo cuando sea este juicio, es lo mismo que Él a través de los tiempos ha estado exigiendo. Así que son normas, las normas de Dios son a través de los tiempos. Ahora, en lo que se refiere a juicio, anteriormente yo había mencionado que han habido naciones que han sido castigadas anteriormente. Por ejemplo, Dios destruyó el mundo, ¿verdad? Él destruyó el mundo por medio del diluvio. Ahora quisiera ¿cómo fue eso, el asunto del diluvio? Bueno, podemos pensar veamos que Dios le dio al hombre 120 años para arrepentirse. El arca de Noé, Dios mandó a Noé a su barca, y a través de esta arca, él estaba preparando lo mismo para rescatar a Noé, rescatar parte de los animales, y de esa manera preservar al hombre conservar al hombre y a los animales, es decir, preservarlos
a manera de que no fuera, la destrucción no fuera total, ¿no? Ahora, Noé halló gracia ante los ojos de Dios y le dijo que construyó el arca. No, entonces el arca es símbolo de Cristo, porque como en los tiempos de Noé, dice la palabra de Dios, que va a ser, que con la venida de Cristo va a ser como en los tiempos de Noé, ¿no? Ahora, el arca era una señal, porque cuando Noé estaba construyendo esa arca, muchos miraban, tal vez se burlaban, entonces porque tal vez donde Noé estaba construyendo la arca no había un mar, ¿verdad? Era un área donde no había mar. Entonces, y el arca, tal vez en comparación con el tipo de tal vez de transporte que ellos tenían, como que de ellos no le daban sentido, ¿verdad? Y tal vez se burlaba de él, no le hacían caso a Noé. Pero esa generación de prediluviana escuchó el mensaje de la palabra de Dios. Es decir, que ellos escucharon a Noé predicar. Ellos escucharon a Noé predicar. Y el arca mismo les predicaba, ¿verdad? Y el arca entonces era por ejemplo, una innovación tecnológica. Era algo que ellos nunca habían visto porque nunca había llovido entonces no llovía. Entonces era una innovación tecnológica que estaba tal fuera del concepto de análisis de la persona que existía en ese entonces, ¿no? Dios fue paciente y lo esperó que la gente se arrepintiera, ¿verdad? Esperó que la gente se arrepintiera, esperó, porque yo sé que el arca fue hecho para Noé y su familia, pero si alguna persona se hubiera querido meterse en el arca a otro Noé, Dios lo hubiera aceptado, porque Noé predicó, ¿verdad? Ese evento global afectó a la tierra porque la tierra era un solo continente, así que todos los continentes estaban unidos, ¿verdad? Y después de eso todos los continentes se separaron, después de eso tremendo que pasó, ¿verdad? Y algo que Dios hizo también que cambió todo fue que se cambió la atmósfera y cambió a manera que Dios había establecido que el hombre iba a vivir el hombre vivía 1000 años, ¿no? 800, pero después de eso yo digo que el hombre no iba a vivir más de 120 años, ¿verdad? Y bueno, después de eso podemos ver que algunos, después la edad de los hombres fue bajando de poco en poco, no fue algo de inmediato, sino que poco a poco fue bajando, porque vemos que Noé creo que alcanzó a vivir todavía 950 años más o menos, porque fueron 600 años, él tenía 600 años cuando fue el diluvio, y después de eso vivió unos 300 años más aproximadamente, ¿no? Entonces, en ese entonces, antes del diluvio había como un canopy, era una especie como de capa de agua que protegía la tierra de los rayos ultravioleta del sol. Y eso hacía que la persona fuera más saludable, que viviera más tiempo, que todo fuera más, que la comida fuera mejor, que el sistema inmune del cuerpo fuera más fuerte y que el ser humano fuera más longevo. Y me imagino que pudiera él tener todas las habilidades y considerar muchas sus habilidades y capacidades que él tenía desde el principio. Así que recordemos que Dios es el hombre perfecto, ¿no? Ahora, vemos que la palabra de Dios nos dice que como en los tiempos de Noé, ahí será venir el Hijo del Hombre, ¿verdad? Dice que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, estaban, dice, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, ¿verdad? Podríamos detenernos más en estos aspectos, pero aquí nos da a entender que la gente que estaba aquí una vida, para ellos estaban llevando una vida normal. Pero la vida normal que ellos estaban llevando era una vida que no estaba de acuerdo a lo que Dios quería, una vida en la cual reinaba el pecado, la maldad, la violencia, en la cual reinaba la injusticia, ¿verdad? En la cual reinaba la impiedad, ¿verdad? En la cual reinaba la corrupción, ¿verdad? Todo estaba corrompido y había mucha corrupción, había mucha maldad, había mucha inmoralidad, había mucho pecado, ¿verdad?
Entonces, Dios, viendo la condición de la humanidad como estaba, Él se arrepintió de haber hecho al hombre, porque el hombre continuamente pensaba el mal, ¿va? El hombre continuamente pensaba el mal. Y debido a eso fue que Dios decidió acabar con ese mundo, con esa civilización, ¿va? Y que alguien me diga que el nombre de algunas de las naciones que quedaron en pie después del diluvio. No quedó absolutamente nada. Es un juicio tremendo. Ahora, el caso de Sodoma y Gomorra, Dios trata de esta manera. Dios primero disciplina, ¿va? Corrige y espera un cambio. Ve, corrige y espera un cambio. Entonces, si no hay ese cambio, entonces ya Dios espera un tiempo, ya viene con algo más fuerte. Bueno, vemos lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no eran pueblitos pequeñitos, así aldeas, así de gente que andaba escasa. No, esos eran, Sodoma y Gomorra eran ciudades sólidas. Sodoma y Gomorra eran ciudades grandes, eran metrópolis. Tenían su tecnología, tenían sus avances, tenían sus gobiernos, gobierno judicial, gobierno ejecutivo, tenían su gobierno legislativo. Pero los que lo dirigían eran unos corruptos, eran reyes perversos los que los dirigían, ¿verdad? Entonces, esos dirigentes que dirigían estas naciones, que eran perversos, corruptos e impíos, ellos mismos hicieron que esa nación se destruyera, ¿verdad? Porque si los de Sodoma eran perversos, los reyes también eran perversos. Si los de Sodoma eran así, porque los reyes eran así. Dice la palabra es que el Bersha, que era el rey de Gomorra, se llama hijo de perversión, hijo de maldad. Imagínense, que era un tipo que solamente pensaba hacer el mal, era un tipo perverso, ¿va? De ahí uno que se llama Shinab, era un rey que se llama Shinab, que es padre de transgresión, que transgredía la propia moral y la propia ley que ellos mismos hacían, las transgredía. Se llama padre de transgresión. Shinab, que era el rey de Adma. Y Bera, que era tal vez uno de los más, que no tiene un nombre tan de acá, dice el escogido, el talentoso, ¿va? El rey de Sodoma, pero talentoso para hacer el mal, para hacer cosas malas, para hacer perversidades, para hacer injusticia, ¿va? Ahora, podemos ver que Dios determinó destruir esas naciones, ¿va? ¿Por qué Dios determinó destruir esas naciones? Dios determinó destruir estas naciones porque no tenían amor. Eran naciones que se basaban, que se dejaban, que eran ya por el odio, eran naciones que se dejaban ya por la xenofobia, eran naciones que se dejaban ya por la violencia, eran naciones que se dejaban guiar por la maldad. Por la maldad. Eran naciones perversas. Dice la palabra es que los ojos de Dios están en todo lugar mirando los buenos y los malos. Lo de Sodoma y Gomorra, a pesar de que no lo estaba mirando nadie, pero Dios lo estaba mirando. Es más, Dios mandó 2 ángeles para corroborar las cosas. Ahora, vemos lo siguiente, dice la palabra de Dios en Ezequiel 16, capítulo 16, versículo 16, 47, 49, dice: tu hermana Sodoma y tus hijas pecaron de soberbia. Eso es altanería, arrogancia, es tratar mal a otros, creer superior a otros, ser soberbio, arrogante, altanero. Dice, era tanto el pan que comían y tanto el tiempo que les sobraba, que no se ocupaban de dar fuerzas a los pobres y menesterosos. Se llenaron de soberbia, dice, y se llenaron de soberbia ante mis ojos. Dice, se llenaron de soberbia ante mis ojos. Y hicieron cosas repugnables, por eso decidí, dice, por eso decidí destruirlas. Es decir,
Eran naciones que se llenaron de soberbia, altanería, arrogancia. No eran naciones pobres, eran ricas. Bueno, eran tal vez, podemos, billonarios, es decir, la gente que tenía de sobra. No se preocupaban ellos ya no tenían por qué preocuparse de lo que iban a comer. Ellos no tenían que preocuparse de nada económicamente porque tenían su vida económica financieramente solventada. Eran naciones prósperas. Tenían palacios, tenían castillos, tenían lo que sea. Vivían en lujos, pero ellos se olvidaron de ayudar al pobre, de ayudar a los menos privilegiados. Ellos se olvidaron de ayudar al pobre. Ellos se olvidaron de ayudar a los menos privilegiados. Y en lugar de usar el tiempo disponible que tenían, porque ya todo lo tenían ellos, para ayudar, para hacer buenas obras, ellos usaron eso para hacer violencia, para hacer maldad, ¿va? En ese tiempo lo pudieron usar para darle trabajo a los que venían ahí, ¿va? Porque tenían de sobra, pero en lugar de tener de sobra, ellos querían tener de más, ¿va? Y persiguieron, hicieron maldad, ¿va? Y se llenaron de soberbia ante mis ojos, y aparte de eso, incurrieron en todo tipo de inmoralidad, en todo tipo de barbarie, y en acciones contra la naturaleza, ¿va? Y por lo tanto, Dios dice, por lo tanto, dice Dios, por eso destruí que destruirlas. Ahora, este es un ejemplo que Dios pone para que las naciones actuales abran los ojos y se den cuenta que hay un juez, que hay un Dios que está mirando todo y que primero corrige y disciplina. Sodoma y Gomorra, primero fueron que disciplinados. ¿Por qué? Porque de una guerra, ¿no? Primero una guerra. Y en esa guerra, Sodoma y Gomorra fueron derrotados, ¿va? Fue el rey Kedorlaomer, parece, vino contra ellos, y otro rey, ¿va? Vinieron contra ellos y los vencieron, ¿va? Los vencieron. Entonces, Sodoma y Gomorra perdieron esa guerra, ¿va? Pero ese fue, podríamos decir, eso lo podríamos decir que fue una corrección. Yo nomás quería corregirlos. Yo nomás quería que ellos entendieran, que ellos se dieran cuenta de que estaban mal. Dios nomás quería corregirlos. Les mandó una guerra, ¿va? Ellos no entendieron, siguieron haciendo mal, siguieron haciendo injusticia. Dice que el grito contra ellos llegó delante de Dios. Llegó delante de Dios y Dios miró lo que estaba pasando. Entonces, por esa razón, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios determinó borrar de la faz de la tierra a Sodoma y Gomorra, ¿va? Ahora, tipo de injusticias. En Sodoma había injusticia social, injusticia económica, injusticia material. Le sobraba pan, quiere decir que sobraba dinero, sobraba tiempo.